En este vídeo vamos a ver la utilidad real de estos NFTs, el sistema que hay detrás para aumentar el valor de estos Cardano Foodies, las ventajas que tiene y cómo vas a poder ganar el mejor NFT. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Crypto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de NFTs. En esta ocasión vamos a hablar sobre Cardano Foodies. Tenéis un vídeo en el canal. Si tenéis alguna duda podéis dejármelo en los comentarios sin problema. En ese mismo vídeo sorteé un NFT de Cardano Foodies y en este vídeo voy a sortear otro. En el anterior el único requisito que tenía era comentar y darle like al vídeo, pero me costó mucho contactar con el ganador, ya sea porque eran gente inactiva en YouTube o en el canal, y por eso en este vídeo vamos a utilizar un método distinto. Me tenéis que comentar las veces que digo en este vídeo la palabra Cardano, incluyendo esta, desde el principio del vídeo hasta el final. Voy a estar hablando, explicando sobre este proyecto, sobre los Cardano Foodies. Todas estas veces que nombre esa palabra es lo que me tenéis que dejar en los comentarios. Y os propongo otro reto. En el vídeo anterior, donde explicaba por completo el proyecto, llegamos a 61 likes. Si en este vídeo llegamos a 100 likes, sortearé otro Cardano Foodies en Twitter. Así que ya sabéis, tenéis dos sorteos de estos NFTs, que la primera venta fue en 15 hadas, ahora ha subido el precio y va a seguir subiendo para que lo tengáis en cuenta. El proyecto es español, los que más participan en este proyecto son de habla inglesa, pero también la página está traducida al español. Tenéis aquí cómo comprar, todo el tutorial, y también si le dais a comprar tendréis una guía. Aquí saldrá la wallet para comprar, para enviar los ADA y recibir tu NFT, y aquí abajo tenéis un link con el vídeo donde explico cómo comprar NFTs, hacer el mint de NFTs, que lo tenéis aquí en el canal también, por si le queréis echar un vistazo. Sin más, ya he anunciado que hay dos sorteos, ya sabéis que podéis participar dejando tu like y comentando el número correcto. En esta ocasión el precio sube a 20 hadas, que si lo pensáis bien os va a salir más barato que yo, por ejemplo, que compré en 15 hadas. Esto se debe a que ha bajado el precio de Cardano. Cuando yo compré estaba a más de $1 y ahora está por debajo de $1. Entonces te va a salir un poco más barato si compras de dólares a ADA y después compras el NFT. Todo esto depende de cuándo compraste esos Cardano. Ya sabéis que no es consejo de inversión, ningún proyecto que yo traigo. Voy a analizar este proyecto por completo porque el método que tiene para que su valor aumente me parece muy interesante y que creo que tenéis que conocer si estáis dentro de este proyecto o si queréis entrar. La segunda venta de la primera generación va a ser el 13 de marzo, así que apuntarlo. Yo lo notificaré también por Twitter para que estéis atentos. Ya sabéis que las compras de NFTs en la blockchain de Cardano es totalmente distinto. Lo explico todo en el vídeo que he comentado antes. Y vamos a ver el método de hibridación, que es muy interesante y por lo que a mí me gusta este proyecto. Ya sabéis que este proyecto da acceso a una comunidad. En Twitter hacen un space de Hola Cardano donde explican muchísimas cosas sobre NFTs, cómo venderlos, cómo crear una colección. Todos tienen bastante información tanto de blockchain como de marketing y de diseño, así que hay que estar atentos a su Twitter y a su Discord donde anuncian todo esto si queréis aprender de una forma totalmente gratis. En la descripción tendréis todas sus redes sociales, tienen hasta LinkedIn también para que vosotros mismos lo veáis. Yo recomiendo que lo sigáis en Twitter y en Discord porque están colaborando con bastantes proyectos de Cardano y esto os van a traer ventajas si participáis en la comunidad. Vamos a empezar con la hibridación que tiene estos NFTs, que me parecen muy interesante y que yo voy a participar en ellos para que vosotros mismos lo veáis. Yo tengo aquí unos cuantos NFTs, unos cuantos nigiris, que la primera colección son los nigiri. Tengo unos cuantos por aquí que he ido comprando yo y que uno de estos se irá en un sorteo y si le dais mucho apoyo pues se hará otro más. Pues bien, estos se van a poder juntar, vas a poder conseguir NFTs mejores y esto lo vamos a explicar en este vídeo. Lo que vienen a solucionar es que muchas veces el precio de la primera venta y en el que luego se vende en el market disminuye bastante. Entonces esto va a llevar un procedimiento para que eso nunca pase, que si tú lo has comprado en 15 en el market siempre estén más caros. Esto es dándole utilidad a esos NFTs y haciendo estos
métodos para que el valor real de esos NFTs aumente. Como ya dije en el primer vídeo, este es un proyecto a largo plazo, no tienen prisa, quieren hacer las cosas bien, así que eso lo tenéis que tener en cuenta. No va a ser una colección, como están saliendo muchas, que es vender, subir rápido de precio y después pasan unos meses y no se sabe nada más, no tiene una utilidad, no tiene nadie detrás con los conocimientos para escalar ese proyecto. Quieren hacer una imagen, que es lo que es los Cardano Foodies, pero con un funcionamiento, con una utilidad que tú puedas mejorar y participes en una comunidad. La comunidad podéis participar en ella, están bastante activos, ahí están dando sorteos, regalos con distintos juegos y eventos, así que si queréis participar ya lo sabéis. Y la forma en la que quieren aumentar el valor de estos NFTs es, como ya he dicho, sería con escasez, con utilidad y con la evolución de estos NFTs, con la hibridación. Vamos a empezar por la escasez. Tenéis una gráfica aquí, como ya sabéis, en todas las colecciones, cada aspecto o cada característica que tiene los distintos NFTs van a tener más rareza o menos rareza. Todo esto lo tenéis aquí en esta tabla. Esta sería de la primera colección, que son los nigiri. Irá cambiando en las siguientes colecciones. Y ahora os voy a explicar esto, porque es un proyecto bastante interesante y por eso he dicho a largo plazo, porque tienen ya pensado lo que van a seguir haciendo. Todos estos NFTs, los Cardano Foodies, están hechos a mano y los siguientes también se irán realizando así. Aparte de todos los rasgos que tienen estos NFTs, hay algunos que son más exclusivos, que son los 5 Movie Star y los 50 Monster, que hay 5 tipos distintos y 10 de todo esto. Sería la primera colección de los Cardano Foodie, los nigiri. Todos tienen una rareza y estos podrás hacer una hibridación para mejorar estos NFTs. Vamos a explicar cómo sería. Como ya he dicho, estos van a ser de los primeros de los Cardano Foodies originales. Después van a haber 3 más distintos. Estos son los nigiri y en cada uno va a haber 5.555 NFTs, que estos se iban a ir quemando para mejorar a un híbrido. Lo único que van a vender ellos van a ser los 4 tipos originales de los Cardano Foodies. Los demás, los híbridos, super híbridos y los Supreme, serán creados por la comunidad y vendidos por ellos mismos. Ellos se llevan unas pequeñas fees por cada transacción, pero lo han reducido al mínimo para que todo esto se quede en la comunidad, donde van a sacar ellos dinero. Van a ser de estas 4 colecciones distintas para después crear valor a estos NFTs, utilidades y como vamos a explicar luego en el roadmap y lo que quieren hacer con estos NFTs para que los de la comunidad se beneficien. En esta hibridación va a haber unas reglas muy importantes que tenéis que tener en cuenta, y es que tú compras esta primera colección y para hacer un híbrido necesitas otro NFT de esta segunda colección de los Cardano Foodies. La otra opción sería teniendo de la segunda generación y de la tercera siempre uno al lado, ¿vale? El 1 con el 2 puede con el 1 y con el 3 y el 3 puede con el 2 y con el 4. Esto te va a generar que del 1 y el 2 sale la primera hibridación, del 2 y el 3 sale la segunda y el 3 y del 4 salen la tercera hibridación. Para hacer los super híbridos necesitarías de los primeros y segundos híbridos, saldrían el primero, y de los segundos y terceros híbridos haría el segundo super híbrido. No puedes, por ejemplo, 2 originales de estos hacer una hibridación para conseguir el híbrido, siempre tiene que ser con el otro, para que las características que tiene la siguiente colección se vayan juntando con esta. Todo esto estará relacionado con comida hasta llegar con el super híbrido, el primero y el segundo, al Supreme de los Cardano Foodies. Muy importante para crear un híbrido, cuando tú quemas de los originales, por ejemplo, la primera generación y la segunda, esos los quemas para generar el híbrido. Esos ya desaparecerían, pero tú tienes un NFT mejor. Todo esto lo mismo. Cuando generes un super híbrido vas a tener que quemar 2 híbridos. Y para generar el Supreme, lo mismo. Vas a ir quemando y creando escasez para tú generar un NFT más raro. Lo que beneficia a la gente que no puede hacer la hibridación y te beneficia a ti porque consigues un NFT mucho mejor, de mayor rango. Otra cosa muy importante es que los Monster y las superestrellas no se van a poder quemar. Si por lo contrario se queman todos los originales, son los únicos que se van a quedar. Estos son hechos a mano, uno por uno, y tienen un valor especial, es el rango superior, así que con esos no vas a poder hacer híbrido. Lo vas a tener que holdear y aguantar porque van a ser los últimos supervivientes de los originales. Para saber cuál NFT quemar, combinar con uno o con otro, es muy importante tener en cuenta los cinturones Nori. Estos los
obtienen todos los NFTs, algunos no, y van a tener una utilidad. Es muy interesante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer el breeding, la hibridación de estos NFTs. Los cinturones en los nigiri son muy importantes en los Cardano Foodies, porque todos van a tener, vas a tener algunos que no tienen, que estos van a actuar como comodín. Estos, aunque parecen los más básicos, son muy importantes. Después tenemos el rango más bajo, que serían los de color amarillo, y el más alto, que serían los cinturones de Cardano. Esta sería la tabla, va a ir así, haciendo en Z. La forma de hacer la hibridación, por ejemplo, si yo tengo este amarillo y quiero hacer un breeding, necesitaría uno que también tenga amarillo, por ejemplo, este de aquí, que es naranja y amarillo, o por lo contrario, un comodín. Después tendríamos los naranjas. Si tengo uno naranja y quiero hacer un breeding, ¿cómo lo puedo hacer? Sería con los del mismo color naranja, que sería verde y naranja, o naranja y amarillo, o por lo contrario, un comodín. Todos estos te van a dar un cinturón con un color superior. El amarillo, si haces el breeding, conseguirás un naranja, el naranja un verde, del verde pasarás al azul, del azul al marrón, después al negro y después al más importante, que son el cinturón Nori Cardano. Lo que no vas a poder hacer es, por ejemplo, yo tengo uno naranja y lo junto con uno azul. Esto no se va a poder hacer en esta primera colección de los originales, pero sí, por ejemplo, puedes hacer el azul con un comodín y vas a obtener uno marrón. Si ya tienes uno negro, deberás combinarlo con un comodín para obtener el cinturón máximo, que será el de Cardano. Muy importante, no vas a poder combinar dos nigiri sin cinturón. Este va a ser como comodín, pero va a necesitar un nigiri con un cinturón. Espero que haya quedado claro. De todas formas, yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí algunos NFTs. Si yo quisiera, por ejemplo, mejorar, hacer un híbrido con este de aquí, que es amarillo, mis opciones serían con este, por ejemplo, que también tiene amarillo, este también, o con uno igual, que son los dos amarillos, o con un comodín. Yo con los comodines lo utilizaría, por ejemplo, tengo aquí un marrón. Con este marrón podría obtener uno negro, ¿vale? Tendría que combinar este marrón y uno sin cinturón. Ahí ya tendría uno negro. Después ese negro lo debería juntar con otro comodín, que sería este, por ejemplo, y tendría ya un cinturón de Cardano. Yo el ejemplo que estoy haciendo es el cinturón marrón con el sin cinturón, o el amarillo con los amarillos. Pero estos son la primera colección, los nigiri. Para hacer la hibridación necesitaré los de la siguiente colección. Tú no vas a poder obtener un híbrido participando solo en la primera colección, que en este caso son los nigiri. Tú tendrías que obtener mínimo uno de la segunda colección para hacer un híbrido, y así juntar de la primera y la segunda colección, obtener el híbrido mejorado. A la hora ya de combinar los híbridos para conseguir un super híbrido, daría igual la combinación de colores, porque los comodines y los cinturones de doble color, que son los intermedios, no estarán disponibles en los híbridos. Solo habrán de colores fijos. Por ejemplo, tú podrás hacer un breeding de uno naranja con uno marrón, lo que hará que obtendrás un rango mayor al cinturón que utilices superior. Quiero decir, el marrón, pues tendrás el negro. Si yo por lo contrario hago uno naranja con el negro, ya me saldrá un cinturón de Cardano. Bien, ya sabiendo la hibridación, cómo puedes obtener los mejores y demás, vamos a ver el por qué se hace esto, por qué están utilizando este método, y a la larga va a beneficiar a quien invierta y esté en esta comunidad. Este proyecto está pensado para 4 perfiles: para los coleccionistas, que son los que le gustan el arte de estos NFTs y tienden a mantener el NFT a largo plazo; los comerciantes, que son los que quieren invertir en el proyecto y lo más probable es que quieran vender en cuanto aumente el precio mínimo; los flippers, que son los que están buscando un rasgo más raro para revender el NFT. Esto en los distintos mercados y en todas las colecciones pasa. El encontrar, por ejemplo, el que tenga manos de diamante, el que tenga el mejor cinturón para luego hacer la hibridación, que se va a necesitar. Gente que compra los comodines porque parecen que son los más baratos porque no tienen ningún cinturón, pero tienen bastante utilidad. Un consejo que os doy. Y ya después estaría el cuarto perfil, que serían los foodies, que son los que le gustan el ecosistema, la comunidad y que quieren participar y quedarse por mucho tiempo. Estos son los que más van a aprender. Todo esto se va a poder hacer ya que el coleccionista vas a poder holdear a largo plazo, y como se van a quemar algunos NFTs con la hibridación, tu NFT va a tener más valor porque va a ser más escaso. Los comerciantes van a tener la ventaja de que el precio va a ir subiendo, la escasez de ese NFT va a aumentar ya que se van a quemar y tú vas a poder jugar con eso. El flipper, como ya he dicho,
dicho, vas buscando el mejor y conociendo bien toda la colección vas a saber las características mejores de cada NFT. Y los foodies van a poder participar aprendiendo sobre la blockchain de Cardano, los NFTs, cómo desarrollarlos, cómo crearlos, cómo crear una comunidad sana, cómo hacer todo el diseño, cómo hacer el marketing correcto para los NFTs para que tú en un futuro puedas crear y participar en uno de ellos. Estas son todas las ideas que tiene el proyecto de Cardano Foodies, ya que han creado NFTs con rasgos muy raros, que estos van a ser los que se van a mantener. La idea es esa, que los originales que se queden sean los más raros. Al final los más básicos son los que se van a ir quemando para generar los híbridos. Todas las características que tienen, aunque sean simples, aunque sea con el cinturón más bajo, son muy importantes, ya que hay algunos que tienen, por ejemplo, las manos de diamante y que al hacer el breeding, todo esto va a contar también. También habrá originales que se mantendrán porque todo el aspecto combina muy bien, tanto como los colores, como tener uno con las mayores rarezas, como de cuerpo de oro, manos de diamantes y demás. Y todo esto habrá gente que queme esos originales, haya menos en el mercado y el supply de esos primeros NFTs será reducido. Habrá gente que se beneficie creando híbridos porque los suyos no son tan buenos y otros que por holdear sus originales con mayor rareza o estéticamente mejores también se beneficiarán. Todos van a ser distintos, tanto como las siguientes colecciones de los originales como los híbridos van a ser todos distintos. Esto te va a llegar a ti a querer descubrir cómo serán los siguientes y tendrás distintos rangos en el Discord que te darán beneficios dependiendo de la cantidad de la colección en las que has participado, los híbridos que tienen, si tienes un máximo Supreme de los Cardano Foodies, todo esto tendrá un rango y será beneficiado. Con esta colección quieren darle una utilidad real, como ya he dicho, dependiendo del rango que tengas, todo esto dependerá de eso. No va a ser solo una foto de perfil, va a ser una membresía garantizada para los Cardano Foodies que están participando y creando una comunidad muy buena. Esto te va a dar propiedad para obtener roles específicos, podrás votar y ver cómo se sigue creando este proyecto, tú participarás en él. Habrán desafíos y sorteos para obtener premios, ya han repartido NFTs de esta misma colección, han repartido también hadas, tendrás tickets de preventa, están uniéndose a distintos proyectos en la blockchain de Cardano muy buenos y que tú vas a poder participar en ellos. Y como ya he dicho, tendrás canales exclusivos donde te regalarán cosas, harán concursos y se creará una comunidad donde se va ayudando y aprendiendo sobre la blockchain de Cardano y todos los NFTs. Si te ha quedado alguna duda y quieres aprender más, aquí tienes en Hola Cardano, en la misma página web, los distintos space que han hecho en Twitter, puedes escucharlos, ver de lo que van, para que veas. Han hablado de la Web3, un marketplace, cómo ganar ADA, timos y estafas, cómo vender productos, cómo crear proyectos en Cardano de NFTs, que es la blockchain. Todo esto puedes aprender con ellos para que veas tú si saben sobre esto o no, si te transmiten confianza, su manera de hablar, de explicar, de crear una comunidad para ayudar y para que entre todos conozcamos más esta tecnología. Ya sabéis que la siguiente preventa será el 13 de marzo, será 20 hadas, subirá el precio y todo esto va a ir subiendo. En la anterior preventa ya se hizo un sorteo alrededor de 1200 Cardano que se fue repartiendo en distintos premios. Ya sabéis la utilidad que tienen estas nigiri, estos Cardano Foodies, la primera colección. Después tendrás otros 3 originales totalmente distintos. El diseño va a ser de otro alimento, de otra comida, no se sabe todavía. La comunidad participará también en eso y podrás hacer híbridos y tener mejores NFTs. Una idea muy buena para hacer una buena colección, intentar conseguir el más raro. Si quieres solo holdear, ya sabes que se irán quemando y harán más escasez de esos originales. O si quieres ir buscando el que tenga mayor rareza e ir haciendo trading con estos NFTs. Ya sabes que tenéis 2 sorteos. Dejadme aquí en los comentarios cuántas veces he dicho la palabra Cardano. Si no te has dado cuenta, aquí en la pantalla tenéis un recuento para el que se ha quedado hasta el final, que lo tenga claro. También puedes dejarme en los comentarios tu opinión. Ya sabes que si llegamos a 100 likes haré otro sorteo de otro NFT. Si tienes alguna duda puedes consultar en los comentarios o en Twitter, puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique sobre nuevos vídeos. Te dejo alguno más por aquí que puedes seguir viendo, espero que te guste y te ayude. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!